Entonces, para tomar un orden de prioridad a este método secundario, que las mercancías idénticas sean del mismo nivel, seguido de que las mercancías idénticas tengan un nivel diferente, seguido por las mercancías similares del mismo nivel y finalmente que las mercancías similares sean de nivel diferente. Ahora, en el método deductivo, en su artículo 5 del acuerdo, encontramos también el método de valor reconstruido, artículo 6 del acuerdo. Entonces, lo que nos dice es que en el artículo 4 del acuerdo de valoración aduanera, podemos elegir cualquiera de las dos seguidamente, ya sea método deductivo o método reconstruido. Esto es a elección del importador. Entonces, el método deductivo a partir del precio de reventa, que la mercancía que esta mercancía de reventa sea importada idéntica o similar en el país de importación. Entonces, el precio de reventa, que el precio unitario de la mayor cantidad total de las mercancías importadas, objeto de valoración, o que las mercancías idénticas o similares del mismo momento de importación de mercancías objeto de valoración o en momento aproximado no superior a 90 días después de su importación. Vendedor y comprador no vinculados, ambos en el país de importación, y al primer nivel comercial después de la importación, mercancías del mismo estado o después de transformación. Todos estos son precios de reventa de acuerdo al método deductivo. A partir del precio unitario a que se venda la mayor cantidad total, podemos totalizar las ventas a un cierto precio, comparar suma unidades vendidas a ese precio con suma unidades vendidas a otro precio, al mayor número de unidades vendidas a un precio dado igual o mayor a la cantidad total. Entonces, para el ejemplo del método deductivo, podemos representar que el precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías. Entonces, tenemos unos rangos de venta, un precio unitario, un número de ventas y el total de unidades vendidas. Entonces, dentro del rango de ventas de 1 a 10, el precio unitario son a $100, en el cual podemos observar el número de ventas que 10 ventas de 5 unidades y 5 ventas de 3 unidades daría un total de 65 unidades vendidas. Para el rango de 11 a 25 tenemos el precio unitario de $95 que representa 5 ventas de 11 unidades para un total de unidades vendidas 55. Y en el rango más de 25 unidades tenemos que el precio unitario sería de $90. Encontramos una venta de 30 unidades, una venta de 50 unidades para un total de unidades vendidas de 80. Entonces, entre mayor sea, dependiendo de la negociación o las ventas que tenga, no necesariamente que el precio unitario sea mayor o menor, se venda la misma cantidad de unidades. Entonces, para el precio mayor encontramos que son unidades vendidas más bajo que el de 90 que vendieron 80 unidades en su total. Para este mismo método deductivo encontramos lo que son las comisiones y beneficios y gastos generales, gastos de transporte y de seguro en que se incurre después de la importación, los costos y gastos incluidos con arreglo al artículo 8.2, que serían lo de que es fletes, seguros y gastos de carga, descarga y manipulación, y los derechos de aduana y otros gravámenes arancelarios. Dentro de los gastos generales para el valor en aduana deductivo, encontramos lo que son sueldos, alquileres, comercialización, honorarios, asesoría jurídica, bienes de equipo, teléfono, servicios, que encontramos dentro de ella lo que es la telefonía celular o fija, agua, gas, electricidad, entre otras. Las cargas sociales, la amortización y el material de oficina. Para el valor reconstruido, es igual al costo de la producción de las mercancías importadas más la utilidad y gastos generales anteriormente descritos más los gastos de transporte y seguro del artículo 8.2.
Entonces encontramos dentro de los costos de fabricación los que son los costos directos de mano de obra, costos del montaje, costos de máquinas utilizadas en producción y los costos indirectos. Dentro de los costos de los materiales encontramos lo que son las materias primas, el transporte de los materiales, las piezas y elementos y los componentes prefabricados. Dentro de los materiales y fabricación también comprenderán lo que son los costos de envases o embalajes, de acuerdo al artículo 8.1, literal A. Gastos de embalajes, artículo 8.1, literal A, numeral 3, el anterior era numeral 2, y las prestaciones del artículo 8.1, el literal B. Finalmente tenemos el método del último recurso, artículo 7 del acuerdo, donde encontramos dentro de los criterios razonables y compatibles con los principios generalmente del artículo 7 del GATT, datos disponibles en el país de importación. Nota el artículo 7 lo que es la flexibilidad, que la podemos encontrar en los artículos 1 al 6 del acuerdo de valoración, donde nos indica que en mayor medida en lo posible los valores en aduana que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 deberán basarse en los valores en aduana determinados anteriormente. Ya con esta nota del artículo 7 finalizamos todo lo que son los métodos secundarios en el valor de aduana, en el cual podemos evidenciar unas prohibiciones y deducciones que podemos tener en cuenta. Dentro de las prohibiciones no se basarán en que el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en él, el más alto de los dos valores, un precio en el mercado nacional del país exportador, el costo de producción distinto del valor reconstruido, el precio para exportación a un país distinto, valores mínimos y valores arbitrarios o ficticios. Para las deducciones encontramos los gastos de construcción, armado, montaje, mantenimiento y asistencia técnica realizados después de la importación en relación con mercancías importadas tales como una instalación, maquinaria o equipo industrial, el costo del transporte posterior a la importación y los derechos e impuestos aplicables en el país de importación. Hay que tener en cuenta que el valor en aduana no comprende lo que son las comisiones de compra, derechos de reproducción, derechos de distribución o reventa, dividendos u otros conceptos que no guardan relación con la mercancía importada, descarga y manipulación en el lugar de importación y los intereses. Listo. Entonces, ya después de todo estas definiciones, estas explicaciones de los métodos de valoración aduanera, también podemos observar que el acuerdo de valoración encontramos unos casos especiales de valoración aduanera en la cual se encuentra en la resolución 1456 de 2012 de la Secretaría General de la Comunidad Andina y la resolución 46 de 2019 de la DIAN, artículos 351 a 364. Entonces, el objeto de la resolución 1456 de 2012 de la CAN es establecer los criterios para determinar el valor en aduana en ciertos casos especiales en los que no sea posible aplicar el método principal del valor de transacción ni los métodos secundarios, ni aún considerando la flexibilidad contemplada en el método del último recurso, debido a la particular naturaleza de las mercancías que se han de valorar o por las circunstancias de las operaciones determinantes de la importación o porque se presenta un cambio de régimen o destino aduanero. Dentro de los casos especiales encontramos en la resolución 1456 de 2012 13 casos especiales, los cuales son mercancías usadas u obsoletas, mercancías reparadas, reacondicionadas, remanufacturadas, transformadas o reconstruidas,
mercancías averiadas, dañadas o deterioradas. Cuarto, mercancías importadas a granel que sufran variaciones en cantidad o peso durante su transporte. Mercancías importadas sin valor comercial. 6, mercancías importadas en sustitución de otra. Séptimo, mercancías reimportadas después de un perfeccionamiento pasivo. Octavo, mercancías importadas bajo el régimen de admisión temporal. 9, mercancías importadas en alquiler o arrendamiento financiero o con o sin opción de compra. Décimo, antigüedades, obras de arte o modelos de colección, antigüedades, obras de arte o modelos de colección. 11, determinación del valor en aduana, los desperdicios de las mercancías que ingresan a un régimen de transformación. 12, valoración de películas cinematográficas, criterios para otros casos especiales no reglamentarios en el caso especial número 13. Estos casos especiales se encuentran en la resolución 1456 y están estipuladas en la normativa internacional de la CAN. Sin embargo, para la normativa local nacional, encontramos los siguientes casos especiales en la resolución 46 de 2019. Tenemos 14 casos especiales. Dentro de ellas están las mercancías importadas en cumplimiento de garantía, mercancías objeto de legalización, soportes informáticos importados que contienen software para procesamiento de datos, vehículos que sean introducidos al país por sus propios medios, mercancías que van a ser objeto de un cambio de modalidad. 6, valor en aduana de las mercancías en exceso o con mayor peso o mercancía diferente detectada en la inspección previa. Séptimo, valor en aduana de mercancías importadas usadas u obsoletas. Octavo, valor en aduana de mercancías importadas, reparadas, reacondicionadas, remanufacturadas, transformadas o reconstruidas. Noveno, valor en aduana de mercancías importadas averiadas, dañadas o deterioradas. Décimo, valor en aduana de mercancías importadas a granel. 11, valor en aduana de antigüedades, obras de arte o modelos de colección importados. 12, valor en aduana de películas cinematográficas importadas. 13, valor en aduanas de mercancías importadas procedentes de subasta. Y 14, mercancías objeto de depreciación. Entonces, en ese orden, encontramos los 13 casos especiales en la resolución 1456 y a nivel nacional encontramos los casos especiales, 14 casos especiales en la resolución 46 de 2019. Después de toda esta información para la declaración, para el valor en aduanas para declarar, finalmente encontramos lo que es lo de la declaración andina del valor. Dentro de su definición encontramos que es un documento soporte de la declaración de importación que contiene la información relativa a las partes que intervienen en la negociación de la mercancía importada, a los elementos de hecho y circunstancias de la transacción comercial y al detalle de los elementos integrantes del valor en aduana de las mercancías importadas, que serán tomados como base gravable para la liquidación de los tributos aduaneros. Entonces, la declaración andina del valor está dividida en 3 partes, que sería la cabecera, el cuerpo y el pie. Dentro de la cabecera encontramos todos los datos del importador. En el cuerpo, todos los datos de la mercancía. Dentro de ellas los que son los costos, descripciones, requisitos y los valores en aduana de cada una de las mercancías de la referencia que se está importando. Y el pie ya son datos de las firmas del declarante y la fecha de esta declaración. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta para el completo y correcto diligenciamiento de la DAF?
encontramos que lo que es correspondencia de datos entre la declaración de importación, la DAF, documentos soportes, documentos justificativos. Que la DAF tenga registrado el número de aceptación de la declaración de importación, que la información registrada de la mercancía corresponda a la descrita en la declaración de importación, que no existan errores aritméticos, que los ajustes y las deducciones declaradas cumplan con los requisitos, que los datos de la casilla valor de transacción declarado de la DAF coincida con lo consignado en la casilla valor en aduanas en dólares de la declaración de importación. Que los tipos de cambio declarados coincidan con los vigentes. ¿Quiénes están obligados a presentar la DAF? Por parte del comprador o el importador que presenten las declaraciones de importación tipo inicial, de corrección, de legalización o de modificación que amparan mercancías con un valor FOB igual o mayor a $5,000. Que importen mercancías que corresponden a una única negociación por un valor FOB igual o superior a $5,000 en los siguientes eventos, ya sean por envíos fraccionados o múltiples o por valores fraccionados enviados por un mismo proveedor o un mismo destinatario. La declaración andina del valor solo debe corresponder a una factura, así la declaración de importación incluya mercancía de varias facturas. Entonces, para la legislación colombiana, por cada factura encontramos una declaración andina del valor. Excepciones del diligenciar la DAF lo podemos evidenciar en el artículo 327 del decreto 1165 de 2019, las importaciones cuyo valor FOB sean inferiores a los $5,000 de los Estados Unidos de América, importaciones efectuadas por el personal diplomático por organismos internacionales acreditados en el país, importaciones efectuadas al amparo de contratos suscritos con gobiernos extranjeros, importaciones destinadas a cubrir servicios de salud, alimentación, asistencia técnica, beneficencia, educación, investigación científica y cultural efectuadas por la nación, los departamentos, los municipios, el distrito capital, los distritos especiales, los establecimientos públicos y las entidades oficiales sin ánimo de lucro. Las importaciones que conforman el conjunto de armas y municiones o material reservado de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, según los términos y condiciones previstas en el decreto número 695 de 1983. Las importaciones de equipajes de viajeros y menaje de casa, importaciones al departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la declaración de modificación mediante la cual se finaliza la modalidad de transformación y o ensamble importando el bien final. Y las importaciones de productos terminados producidos en zona franca presentados con la declaración de importación. ¿Qué infracciones podemos encontrar para las declaraciones andinas de valor? ¿En qué momentos? Cuando no se presenta la DAF, de acuerdo al numeral 2.3, artículo 52 del decreto 920-2023. Cuando se presente una que no corresponda a la mercancía declarada o a la declaración de importación de que se trate. Igualmente en el numeral 2.3, artículo 52 del decreto 920. Y cuando al incurrir en inexactitudes en la DAF que impidan la correcta aplicación de la técnica de valoración aduanera, numeral 2.1, artículo 52 del decreto 920. Cualquiera de estas tres infracciones tendría una multa de 50 UETs. Ya con esto damos como lo más importante de la declaración andina del valor. Continuando con las controversias en temas relacionados con el valor en aduana declarado, que también son uno de los temas importantes,
para la Subdirección Técnica Aduanera, en el cual se encuentran relacionados mediante las normativas del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC en su artículo 17, en la decisión 571 de 2003, artículo 17, resolución andina del valor 1684-2014, reglamento comunitario, en los artículos 53, 54, 55 y 56, el decreto 1165-2019 en sus artículos 23, 183, 185, 330, 338, 339, 578, 638 y 647. Y en la resolución 46 de 2019, los artículos 42, 46, 215, 336, 340, 347 y 348. Entonces, para el artículo, en el decreto 1165, en su artículo 185, encontramos la autorización de levante. La autorización de levante procede cuando ocurra uno de los siguientes eventos. Entonces, para valoración aduanera, en su numeral quinto, se suscite una duda sobre el valor declarado de la mercancía importada o por cualquiera de los elementos conformantes de su valor en aduana, debido a que es considerado bajo de acuerdo con los indicadores del Sistema de Administración del Riesgo de la DIAN. Asimismo, en su numeral séptimo, cuando practicada la inspección aduanera física o documental, se establezca la falta de alguno de los documentos soporte o que estos no reúnen los requisitos legales o que no se encuentren vigentes al momento de la presentación y aceptación de la declaración. Entonces, lo que nos indica estos dos numerales en el decreto 1165 del artículo 185 es la duda sobre el valor de la aduana declarado. Entonces, encontramos que en el 5.1, considerando bajo, de acuerdo con los indicadores del Sistema de Administración de Riesgos de la DIAN, podemos encontrar tres numerales. El 5.1.1, que dentro de los 2 días siguientes, ¿cómo podemos subsanar estas controversias? Presentar documentos soportes. De acuerdo al artículo 185 y 347, para el 185 del 1165 en el numeral 5.1.1 o 46 en el numeral 3.1. Para el numeral 5.1.2, vencido el término del numeral anteriormente explicado, y dentro de los 3 días siguientes podemos constituir una garantía, igualmente de acuerdo al artículo 185 del decreto 1165, numeral 5.1.2, y el artículo 347 de la resolución 46 de 2019, numeral 3.2. Finalmente, dentro de los 5 días de la suspensión, podemos también garantizar o ajustar de forma libre y voluntaria a la declaración de importación de acuerdo al artículo 185 y artículo 3 del decreto 1165 y el artículo 347 de la resolución 46. Finalmente, en el numeral 5.1.3, encontramos los que son los precios sensiblemente bajos, que dentro de los 5 días de la suspensión pueden existir dos situaciones para subsanar estas controversias, ya sea que se ajuste de forma libre y voluntaria a la declaración de importación o que se constituya una garantía de acuerdo a los decretos anteriormente mencionados. Por otra parte, en su numeral 5.2 solamente encontramos lo que es fundamento de documentos presentados o en otros datos objetivos y cuantificables diferentes al sistema de administración del riesgo. Podemos encontrar que dentro de los 5 días de la suspensión podemos subsanar esta controversia de acuerdo a la presentación de documentos soportes o que corrige la declaración de importación según el acta de inspección. Se aclara que para la constitución de garantías
En el caso de los operadores económicos autorizados, ellos no presentarían este tipo de garantía. Entonces, ese es uno de los beneficios que tiene esta certificación. Asimismo, en su numeral séptimo, ya sería por falta de documento soporte o que no reúnen los requisitos legales o que no estén vigentes. Entonces, encontramos que no se presente la DAF, no esté completa y o correctamente diligenciada o que no corresponda. ¿Sí? Entonces, que dentro de los 5 días de suspensión podemos subsanar esta controversia presentando la DAF, pero ya tendría una sanción de 50 VT de acuerdo al decreto 1165, artículo 638, numeral primero. Que cuando al presentarla debidamente diligenciada, sí hay que dejar claro que es muy importante incurrir en inexactitudes en la DAF que impidan la correcta aplicación de la técnica de valoración aduanera en el numeral séptimo del artículo 638, decreto 1165. Dentro de ese numeral séptimo también encontramos que no se presenten documentos soportes de cualquiera de los elementos conformantes del valor en aduana o no estén vigentes. Igualmente, dentro de los 5 días de suspensión, podemos presentar estos documentos originales en debida forma y tendrían una sanción del 10% del valor FOB, numeral 2.1 del artículo 615 del decreto 1165. Que los documentos soportes de cualquiera de los elementos conformantes del valor en aduana no reúnan los requisitos legales. Por ejemplo, la factura comercial. Entonces, dentro de los 5 días de suspensión, presentar la certificación de quien expidió el documento justificando las omisiones o inexactitudes que no conlleven a la reducción de la base gravable. Artículo 185 y artículo 347. Igualmente, para estos documentos soportes, pueden también dentro de los 5 días presentar la garantía de acuerdo a estos artículos del decreto 1165 y de la resolución 46, numeral séptimo y numeral 2.2 respectivamente. Finalmente, los documentos soporte de cualquiera de los elementos conformantes del valor en aduana presentan borrones, enmendaduras o muestra de adulteración dentro de los 5 días de suspensión. Presentar la garantía es la única forma para subsanar esta controversia. ¿Qué documentos justificativos del valor en aduana podemos presentar? Entonces, mediante el artículo 330 del decreto 1165 de 2019, define los documentos justificativos del valor en aduana determinado. En ello nos indica que, de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 177 del presente decreto, visto de manera conjunta con lo previsto en el artículo segundo de la resolución 1952 de 2017 de la Secretaría General de la Comunidad Andina o norma que la modifique o sustituya, y teniendo en cuenta lo reglamentado por la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, serán exigibles con ocasión a los controles que emprenda la autoridad aduanera los siguientes documentos. Entonces, en primer lugar tenemos lo que es la factura comercial, cuando haya lugar a ella, con el lleno de los requisitos de que trata el artículo 9 del reglamento comunitario de la decisión 571 de la Comunidad Andina, adoptado por la resolución número 1684 de 2014 de la Secretaría General de la Comunidad Andina o norma que la modifique o sustituya. Como segundo documento justificativo tenemos lo que es el contrato de compraventa cuando exista o cualquier otro contrato que sustente la operación del comercio. Tercero, el documento que refleje la transacción comercial y, de no existir, compraventa. Cuarto, documento que demuestre el valor de transporte internacional y de los gastos conexos con
con el mismo o en su defecto el documento que sustente las tarifas o primas habitualmente aplicables conforme con lo señalado en el artículo 3º del artículo 30 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 de la Comunidad Andina adoptada por la Resolución 1684 citada. Este numeral sí está subrayado fuera del texto, pues nos parece súper importante este documento demostrativo. Quinto, documento que ampare el seguro de la mercancía o en su defecto el documento que sustente las tarifas o primas habitualmente aplicables conforme con lo señalado en el numeral 3º del artículo 30 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 de la Comunidad Andina adoptada por la Resolución 1684 en mención. Sexto, en general, el documento que sustente los gastos de entrega de la mercancía importada conforme al numeral 2º del artículo 8º del acuerdo de la OMC. Séptimo, prueba documental de los demás elementos que hayan sumado o deducido para la declaración andina del valor. Y octavo, cuando cualquier otro documento que compruebe la veracidad del precio declarado que justifique los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación y que en todo caso se haya tomado como fundamento para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. Independientemente del método de valoración utilizado, los gastos de transporte conexos al transporte, los de carga, descarga y manipulación y el costo del seguro ocasionados por la entrega de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación deben ser tomados y demostrados documentalmente para la determinación del valor en aduana determinado. Asimismo, el artículo 340 de la Resolución 46 de 2019, en relación con los documentos justificativos del valor en aduana determinado, indica los requisitos para los gastos de entrega. Entre otros, el numeral 2 nos indica que los requisitos para los gastos de entrega, cuando alguno de estos gastos de entrega de que trata el artículo 8.2 del acuerdo sobre valoración de la OMC le resulte gratuito al comprador o al importador, se efectúe por los medios o servicios propios de los mismos, no se hubiera causado o no estuviera debidamente soportado documentalmente, se aplicará lo dispuesto en el último inciso del artículo 6 de la Decisión 571 de 2003. A estos efectos, las tarifas o primas habitualmente aplicables solo serán admisibles cuando las empresas legalmente constituidas que presten servicios de transporte y o de seguro expidan la respectiva cotización con la siguiente información. Entonces, en estos tenemos identificación y nombre o razón social del importador asegurado, la fecha de expedición y vigencia de la cotización, el BL, guía aérea o carta de porte en el caso del seguro de la mercancía, seguido por el número de factura comercial de la mercancía importada, el periodo y trayecto que cubre, la cobertura del riesgo. En el numeral 2.7, este fue modificado por el artículo 122 de la Resolución 39 de 2021, donde nos indica que la descripción, peso o volumen, cantidad y valor de la mercancía que transporte o ampara. En el numeral 2.8, base de cálculo de la tarifa del flete o de la prima del seguro. 2.9, monto, tarifa del flete y gastos conexos en transporte a cobrar. 2.10, tarifa y monto de la prima a cobrar. Muy importante tener en cuenta lo relacionado con la doble facturación. El decreto 1165-2019 en su artículo 185, numeral 5.2, indica de que cuando se encuentre doble facturación mediante el hallazgo de otra o otras facturas con las mismas características del proveedor y numeración y con fecha diferente de la presentada como documento soporte para la misma mercancía y la misma operación de comercio, pero con alteración del precio o cualquiera de los elementos determinantes del precio de la mercancía, el declarante solo podrá constituir una garantía de conformidad con lo que para el efecto establezca la DIAN
mediante resolución de carácter general. En los casos en que se presente el hallazgo de esta factura o facturas en las mismas condiciones del inciso anterior, pero que la fecha sea igual, dará lugar a la causal de aprehensión contemplada en el numeral 10º del artículo 647 del presente decreto. Finalmente, pues encontramos en el micrositio de la Coordinación de Valoración Aduanera todos los temas relacionados con la valoración aduanera. Entre ellas tenemos lo que es la normatividad, las cartillas instructivos publicados, preguntas frecuentes, temas de interés y trámites a cargo de la Coordinación de Valoración Aduanera. Todo eso lo podemos encontrar en el micrositio de la DIAN, en aduanas, técnica aduanera, coordinación de valoración aduanera.